Hola, muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto y es que antes de que se vayan a disfrutar su fin de semana y a pasearse muy rico y entretenido con la familia, me gustaría compartirles un mensaje, ya que para mí es muy importante estar en constante actualización de diferentes cosas que ocurren en la vida y esta semana, curiosamente, he hablado mucho sobre los secretos o hemos tenido en diferentes sesiones con parejas, con diferentes pacientes, los efectos que tiene un secreto tanto en la pareja como en la dinámica familiar. Y me parece bien interesante, podemos retomar esto dentro de nuestra clase 3 del entrenamiento. Vamos a platicar en este video sobre el efecto de los secretos familiares en la dinámica familia, cómo afectan los hijos, y también en otra pieza de video hablaremos sobre las incompatibilidades. ¿Qué es un secreto familiar? Es algo que está ocurriendo entre dos o más personas que evidentemente está generando tensión. Imagínense una olla express que no puede liberar la presión y entonces la empieza a liberar de formas internas de manera que se empieza a dañar la estructura interna, ¿no? Cuando un secreto en la familia está, digamos, ahí dañando, lo que empieza a pasar es que la dinámica se transforma. A mí me gusta decir mucho que los secretos no hablan, pero sí actúan, ¿no? Un caso que me gustaría compartir con ustedes, por ejemplo, ¿no? Esta situación de una pareja que ya lleva 20 años juntos y que llevan por lo menos 10 años donde la conversación se torna con sarcasmo, se torna de manera respetuosa, donde a los hijos no se les respeta su presencia para hablar de uno u otro tema. Todo esto es bien interesante porque empezamos a ver como afectaciones en la dinámica tanto de pareja como familia, ¿no? Una cosa que ocurre a nivel de secretos, como les decía, es los secretos no hablan, pero al actuar se actúan y al actuar dicen muchísimo. Entonces, lo que pasa aquí es que la dinámica familiar se modifica para poder mantener digamos, su propio funcionamiento. Las familias son, si lo pensamos, un sistema como es una empresa, como es inclusive un motor. Tienen una serie de elementos que los conectan y que eso permite que el sistema se automantenga, ¿sí? La homeostasis del sistema. Entonces cuando hay un secreto familiar, pues no se sabe de dónde viene el enemigo, ¿no? No se sabe y sobre todo los miembros inferiores en el sentido de jerarquía, los hijos, por ejemplo, a lo mejor no entienden qué está pasando, pero hay a lo mejor lealtades inconscientes y en respuesta a ello actúan. Esto puede provocar que en ocasiones los hijos tengan dificultades, por ejemplo, en algo que yo le llamo el camino de los actos fallidos, ¿no? No es que los actos fallidos los provoque el sistema familiar, pero este escenario sería el siguiente. Tenemos una familia con un secreto grave. Ahorita les cuento un caso, ¿no? Y este secreto lo que provoca es que haya una presión, una tensión constante en la dinámica familiar. Incluso en los eventos como una fiesta, como una reunión o visitas familiares, no se ve que la familia está bien. Hay presencia de sarcasmo, hay presencias de bromas pesadas, hay presencia de actitudes despectivas, ¿no? Entre ellos. Y luego, lo que viene al final, pues es que se va perdiendo la capacidad de estar juntos y cada uno de los miembros empieza a pasar más tiempo, y ya sea en el cuarto o lejos, ¿no? Empiezan a crear sus propios espacios. ¿Cómo sería el camino de los actos fallidos? Cuando hay uno de los hijos sintiendo que el sistema, digamos, le genera una presión para hacer algo, puede precipitar su tiempo de ciertas cosas. Les voy a platicar el caso de una familia que tenía hace muchos años, ¿no? Esta familia, esta pareja tenía un secreto y es que habían acordado divorciarse cuando las hijas y los hijos, eran como 5 hijos, todos hubieran terminado la universidad y que ya estuvieran cada uno en su propia vida, ¿no? Entonces, digamos que eso era un secreto a voces que lo habían hablado nada más entre ellos, pero las actitudes que tenían son todas estas que ya les comenté. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que uno de los hijos mayores
al terminar la carrera no decidió hacer nada, ni trabajar, ni estudiar, ni irse de casa, nada. Entonces imagínense que generó una obstaculización de ese plan o de ese sistema. Claro que todo esto ocurre de una manera no necesariamente consciente. Entonces, cuando empezó a haber digamos, esta interrupción del flujo, lo que pasa es como un río, ¿no? Tienes el río que va circulando el agua de manera cotidiana y cuando hay algo que la traba, pues lo más natural es intentar mover eso que traba el sistema, ¿no? El movimiento de la energía del sistema. Pues entonces aquí se empieza a presionar de manera individual a este sujeto, como si fuera una piedra en el camino. Pero si este sujeto no responde o es astuto, pues va a buscar presionar a otro, ¿no? Y a lo mejor uno de los menores que todavía está estudiando o que a lo mejor está por terminar, que todavía no está, digamos, en el mismo nivel de madurez que este mayor, pues a lo mejor empieza a sentir presión, empieza a generar un sentimiento de tengo que trabajar, aunque sea en el McDonald's, tengo que ser productivo, tengo que ahorrar, tengo que agarrar dinero. Y entonces esto yo lo veo mucho en los jóvenes, ¿no? En la universidad o en la preparatoria, con una necesidad de empezar a ser autónomos. Y cuando yo los veo en esta dinámica, me pregunto, ¿realmente es parte de su propósito de vida el empezar a ser productivos? ¿Es parte de un proyecto que ya tiene consciente desarrollado, un deseo? ¿O es parte de que vive en un sistema que tiene secretos familiares que están generando presión en la dinámica, que está modificando el flujo, digamos, de madurez de los hijos? Y entonces, ¿qué es un acto fallido? Es la tierra donde no queremos que caigan nuestros hijos, ¿no? Piensa en una hija que a lo mejor ya no aguanta el ambiente familiar y entonces conoce a un novio y no es el novio que ama más, no es el hombre que ella soñaba, pero le da lo básico y entonces se embaraza, ¿no? Digamos que ese sería un acto fallido, sería hacer algo de manera inconsciente para llenar un vacío o para generar el cumplimiento de un deseo. O un hijo, ¿no? Que puede sentir esta presión y a lo mejor en algún otro momento le hayan ofrecido alcohol o drogas y lo había rechazado, pero en este momento el nivel de presión que tiene pues le busca o digamos que le exige una liberación y pues acepta, ¿no? Los actos fallidos son acciones que dañan la integridad y la vida completa de una persona. Van desde un embarazo no deseado, van desde consumo de sustancias, pero lo que sí les digo es conductas que ponen en riesgo la vida de los jóvenes. Desafortunadamente, cuando las familias manejan un secreto familiar que generalmente es negativo, en lugar de encontrar un canal para destrabarlo, para hablarlo y para hacerlo de una manera, pues ahora sí que transicional o positiva o progresiva, lo que hacen es que empiezan a generar estas actitudes no conscientes de presión para poder cumplir con su idea, con su meta. Aquí lo ideal es que las familias que se encuentran en esta situación fueran a terapia de familia. Sin embargo, aceptémoslo, en México muy pocas familias van a terapia familiar y cuando van es porque hay un asunto muy grave. Entonces, el sistema familiar provoca la ruina de los hijos a través ¿cómo se llama? De los actos fallidos. No, al final el hijo tiene una capacidad de decisión, una voluntad. La decisión está en él, ¿no? En ella. Sin embargo, pues lo que sí les puedo decir es que sí se le da un empujoncito para ponerlo en este riesgo, ¿no? Entonces este sistema familiar, este secreto que está dañando el sistema familiar no vale lo suficiente, no es el precio que se está pagando, es todo lo que hiciste en esta vida con tus hijos, ¿no? Los 10 años de su infancia, 12 años trabajando, cuidándolos, para que ya en esta etapa los empujemos hacia conductas de riesgo. Y ojo, la adolescencia es donde se desarrollan los trastornos mentales, es donde hay más conductas de riesgo, es donde inicia la sexualidad, donde inicia esta exploración del mundo y debería ser donde el sistema familiar esté mejor aceitado, mejor funcionado, para que los chicos en esta etapa puedan discernir claramente cuál es su proyecto de vida, qué es lo que desean hacer con su vida y entonces digamos que el flujo del sistema familiar avance como un río. Desafortunadamente no avanza como un río y esto provoca que sea como una piedra, ¿no? Que está tapando el flujo del río.
¿Qué podemos hacer aquí a manera de reflexión? Vamos a sacar algunas conclusiones de este video. Vamos a llamarle una clase para conocer los efectos que tiene un secreto familiar en la dinámica y en la vida de mis hijos, ¿no? ¿Qué es un secreto familiar? Es información de algo que está ocurriendo entre dos personas que no se tiene público, pero que de cierta manera genera una presión y que provoca esto alteraciones en la dinámica familiar. ¿Qué es el acto fallido? Es la posibilidad de caer en conductas de riesgo de manera precipitada cuando la persona no está madura, ¿no? Esto yo lo veo muchísimo en adolescentes que he trabajado en la preparatoria, en la universidad, lo veo muchísimo. Es decir, es más normal que yo vea esto que los chicos que están concentrados en su propósito de vida. Esto, digamos que es como el agotamiento del amor familiar. No es que se haya acabado, no es que hayan dejado de amar a los hijos. Lo que se acabaron fueron los esfuerzos, fue la transparencia. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues tres cosas. El secreto familiar, ¿qué puede ser? Pues puede ser que se descubrió la infidelidad de uno de los dos, ¿no? Y que no se quiere decir para no destruir el sistema. Otra cosa es que a lo mejor se descubrió una infidelidad del pasado, no del presente. O puede ser una decisión, como esto que les decía, ¿no? Esta familia que había decidido que cuando los hijos se fueran todos, se iban a divorciar. Es un secreto que ya está operando en la vida diaria, porque es información que ya está tomada esa decisión y que eso ya implica cambios, ¿no? Es una nueva variable en la vida y es un secreto porque no se maneja de manera abierta, de manera transparente, quizá por miedo a qué dirán los hijos, a qué dirán las otras personas, o por miedo a cómo lo tomarán o que les afecte a los hijos en el sentido de lo que están haciendo. Aquí yo les voy a decir una cosa, afecta más el secreto oculto actuando con su propia energía, digamos, eso afecta más que la realidad. Es decir, la realidad no es grave, lo que es grave es el miedo a esta realidad destruida, ¿no? Y cuando ya empezamos a hablar los secretos y siempre tenerlos como de manera responsabilidad, ¿no? Yo les recomendaría responsabilidad afectiva en este nivel de su vida. Han hecho mucho esfuerzo con sus hijos, sobre todo para parejas que ya llevan mucho tiempo. El mensaje claro es, no hay secreto que valga esta última etapa de acompañamiento con tus hijos. No pongas en riesgo esta etapa solo por mantener el secreto. No importa lo que sea. Todo se puede hablar, transparentar y con el apoyo de un profesional te vas a dar cuenta que el secreto va a perder nivel de destructividad. Conforme pasa, el secreto en una o dos sesiones deja de tener ese peso, ese poder que ahorita tiene. Un secreto familiar puede destruir la vida de los hijos, jóvenes sobre todo, tanto hijas como hijos, ¿no? Y un secreto bien trabajado puede fortalecer al sistema familiar en una siguiente etapa. No le tengamos miedo a los secretos. Los secretos crecen cuando los dejamos escondidos. Hablemos y si no sabemos entre nosotros cómo hacerlo, busquemos a un terapeuta familiar, un terapeuta de parejas, a alguien que nos ayude de manera coordinada a lidiar con esta situación. Estimada familia, pues esta ha sido la clase número 3 de nuestro entrenamiento en la mente y pareja y también a nivel de información general para todos. Colgar este video de manera pública. Si esta información les es útil, pues no olvides suscribirte, activar la campanita, ya que necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible para poder generar más acercamiento con las personas y ayudar a las personas que lo necesiten, ya que las redes tienen esta naturaleza noble de llegar a muchas personas, pero usémoslas para crecer en armonía y para poder estimular a las familias. Les mando un abrazo, muchas gracias. Próximo video les platicaré de las incompatibilidades y cómo lidiar con ellas. Por lo pronto, que tengan un excelente fin de semana. Chao.